¿Estáis? A ver, venga, voy a empezar. Todo tuyo. Ya está grabando, yo luego lo edito y le quito una parte de esto. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí haciendo esta transmisión para presentar un libro que voy a mostrar. Es el libro Viva la Libertad de Miguel Paz, que está aquí con nosotros. También nos acompaña Víctor Santillán, un historiador. Y bueno, vamos a hablar un poco de esta obra que rescata la figura de un maestro republicano que sufrió pues, el lado más oscuro de la represión y, y que yo creo que es de mucho interés. A mí me llama mucho la atención, entre otras cosas, la posibilidad de reconstruir tantas cosas de la vida de alguien tantos años después, ¿no? Porque realmente, luego me imagino que Miguel lo explicará, pero hay un rastreo en la composición de toda esa biografía, rescatando, bueno, pues documentos, declaraciones, y al final voy a decir, una labor, bueno, documental muy importante, ¿no? También es importante el momento en el que surge una obra así, ¿no? Porque, bueno, para la gente, entre comillas, que estamos en el activismo de la memoria, documentar vidas como esta resulta fundamental, ¿no? Porque, bueno, a menudo nosotros buscamos, cuando queremos encontrar a una persona, buscamos información en archivos, en historiadores locales, que son en buena parte la gente que más nos ayuda, ¿no? Porque cuando nos llega un caso es a lo que acudimos fundamentalmente. Son, bueno, pues, investigadores locales que muchas veces han trabajado en la represión. Pero en un caso como este, aquí hay una documentación muy impresionante y que cuenta una vida que podría considerarse representativa de muchas de las cosas que se estaban construyendo en los años de la Segunda República, de muchas de las cosas que destruyó el golpe de Estado el 18 de julio de 1936 y de muchas de las historias que se han mantenido ocultas, ¿no? Porque no deja de ser también explicativo el momento en que se rescata esta figura, ¿no? La edad incluso de quien la rescata, y eso nos está explicando muchas de las lagunas que a menudo han dejado las investigaciones y sobre todo los vacíos políticos, ¿no? de la represión y de personajes que deberían servirnos para entender ese pasado y bueno, pues a menudo han caído en ese olvido, en el que, bueno, como cuenta bien Miguel en el libro, casi llega de una carambola hasta esa figura, ¿no? Investigando algo que de pronto le hace encontrarse con la figura de este maestro que también representa a muchos de los grandes olvidados del magisterio, ¿no? Todavía hoy en la ciudad de Madrid hay, por ejemplo, un monumento dedicado al ministro Ibáñez, que fue uno de los grandes y máximos responsables de estas depuraciones, ¿no? de la persecución a todos estos maestros y que tiene algunos nombres de centros de enseñanza y de calles en España, y uno de ellos se encuentra precisamente en Galicia, ¿no? Que el otro día yo brujuleando por internet me lo encontré por casualidad, ¿no? Y esa diferencia entre quienes todavía hoy permanecen glorificados o recibiendo honores públicos dando nombres a colegios o a calles en este país y quienes de alguna manera lo que estaban haciendo es construir nuestra primera democracia. Y eso debería ser, bueno, pues desde el presente lo que debería provocar es un cierto agradecimiento político, pues nos está enseñando pues precisamente estas dos varas de medir de la democracia recuperada tras la dictadura y de cómo la impunidad del franquismo y la amabilidad que ha habido en muchos poderes del Estado con él ha mantenido en zonas ocultas a personas y personajes que deberían ser bueno, pues, referencias, ¿no? a la hora de estudiar. También yo quiero enmarcar esto en un debate que se abre ahora sobre la nueva ley de memoria democrática, ¿no? Que utiliza el término memoria democrática, entre comillas, frente al de histórica, precisamente porque lo que pretende es rescatar a personas como esta para dotar a los contenidos escolares de biografías de esos hombres y mujeres que lucharon por la democracia, ¿no? Lo que debería ser dentro de ese
de ese término, por decirlo así, es que también se rescatará la historia, y eso en el libro, digamos que está hecho, que se incluya la historia de quienes persiguieron a estas personas, ¿no? Porque muchas veces, tanto en el movimiento, entre comillas, de la memoria, como en intentos de apertura de juicios que ha habido, ¿no? En causas de denuncias que ha habido aquí, o que hay en lo que se conoce como la querella argentina, a menudo, digamos que alcanzamos primero de básica de lucha contra la impunidad, porque hablamos solo de quienes construyeron esa democracia y quienes estaban luchando por construir derechos, y de alguna manera nos falta llegar a veces a, a señalar y a enseñar quiénes eran las personas que los destruyeron, ¿no? Y yo creo que también si ahora se van a fomentar en los contenidos de los centros de enseñanza este tipo de historias, ¿no? Y nosotros desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a la que yo pertenezco, siempre hemos reivindicado, entre comillas, que el mejor monumento dedicado a estas personas es un párrafo en un libro de texto, ¿no? Casi mejor que una placa en una calle o que algo sobre un pedestal, ¿no? En los manuales escolares es donde hay que rendir homenaje de verdad a la lucha de todas estas personas, ¿no? Y a su empeño por no dejar de construir, ¿no? Porque a través del libro también conoces la figura de este maestro, de Fernando Barcia, y cómo él no deja de estudiar para poder transmitir, ¿no? Que en el fondo también está representando a mucha de esa gente que se esforzó por llevar el conocimiento a muchos lugares donde era inexistente durante la Segunda República. Entonces ese afán por seguir conociendo, ¿no? Por volver a matricularse en enseñanzas, por seguir amoblándose la cabeza, por decirlo así, para poder transmitir, para poder elevar su listón a la hora de enseñar, pues también está reflejando, eh, casi de alguna manera está simbolizando lo que fue una lucha generacional, ¿no? Y en el fondo rescatar la historia de personas como esta es lo que nos permite, ¿no? Luego está todo su vínculo, ¿no? Con el Partido Socialista, toda su lucha política, bueno, que evidentemente va acompañada de su labor en la enseñanza, pero toda esa insistencia, voy a rescatar de aquí un pasaje de La lengua de las mariposas, ¿no? Cuando ese maestro que se jubila habla del Ana de salvaje que vuelve al lugar donde nació para las nupcias, ¿no? Y como si le cortan las alas, se echará a un río a nadar y nadará con las patas, y si le cortan las patas, seguirá nadando con el pico, ¿no? Como dice ese maestro republicano, porque ese viaje es su razón de ser, ¿no? Entonces, yo entiendo en esa trayectoria que hay un sentido, ¿no? A una vida, ¿no? En en esa lucha que además es terriblemente castigada, ¿no? Por quienes precisamente trataban de que esta sociedad permaneciera en la ignorancia y que el gran sistema político español, y podemos ir a Galicia, yo tengo mi mitad biológica de Galicia, que el gran sistema de reparto de poder fuera la estructura caciquil, ¿no? Y que todo eso de alguna manera no cambiara, ¿no? Y no pudieran llegar poderes que no dependen o que no son asignados a dedo, y en eso también su afán por la meritocracia, ¿no? Luego yo le voy a dar la palabra a Víctor, y luego yo querría hacerle alguna pregunta, bueno, a Miguel, pero quizá a los dos, ¿no? Por ejemplo, en el término topo, ¿no? Y lo digo porque lo usamos habitualmente, pero cuando lo he leído en este libro, curiosamente, me ha parecido insuficiente para explicar quién es alguien que de esa manera se esconde de que no lo asesinen, ¿no? O sea, me parece que a veces, bueno, pues es el término que hemos utilizado, pero por primera vez en esa trayectoria vital, ¿no? Donde yo igual no me he leído ninguna biografía, y ver ese recorrido biográfico de alguien que se acaba escondiendo, ¿no? Para evitar la violencia de la represión, pero digamos que este maestro ha pasado por todas las fases, ¿no?
hasta ser detenido y padecer esa represión. Entonces, bueno, pues yo haré algunas preguntas luego y le quería dar la palabra a Víctor. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Emilio, y gracias a la RMH por invitarme y, por supuesto, también al autor, a Miguel, ¿no? Porque, bueno, pues estoy aquí por él. Voy a empezar con algo que tú has comentado, Emilio, y que está reflejado en el libro. Este libro habla de las víctimas, habla de la víctima, evidentemente, ahí tenemos un protagonista, pero habla también de los victimarios, ¿no? De hecho, supongo que después Miguel dirá algo, pero cita nombres, ¿no? Y yo sé, y eso supongo que lo explicará luego, pues que, bueno, pues que Miguel le dio vueltas a esta cuestión, ¿no? Y hizo esa apuesta valiente por que aparezcan los nombres. Nos contará si ha tenido problemas o no ha tenido problemas a posteriori. Eso ya que lo diga él, ¿no? Bueno, a mí me parece que estamos delante de un libro que es fácil de leer. Y esto lo digo como un mérito, porque no es fácil a veces que los historiadores escriban o escribamos libros que sean fáciles de leer. Lo cual no le quita ningún tipo de solidez al libro. Es un libro que se lee bien, se lee con gusto a pesar de la temática, ¿no? Y como tú decías también, Emilio, pues es un libro basado en una gran cantidad de documentación, tanto de archivo como de hemeroteca, ¿no? Miguel ha hecho un vaciado de hemeroteca importante, ¿no? Después, en segundo lugar, quería decir que, y es un poco frívolo además, quizás utilizar esta palabra, pero es un libro bonito. Evidentemente no es un libro bonito por lo que cuenta, sino porque está muy bien editado. Esto es mérito, evidentemente, de Alvarellos, de la editorial, pero también es mérito de Miguel porque eh, está ilustrado con unos preciosísimos dibujos de Alfonso Martínez López. Supongo que luego Miguel también dirá, unas ilustraciones que son casi de cómic y que encajan perfectamente en el libro. Son francamente bonitas. Tuve la suerte de asistir a la primera presentación del libro, que no recuerdo cuándo fue, me parece que en el mes de octubre o algo así, y allí en el local, con todas las precauciones necesarias, pero estaba expuesta en forma de exposición los grabados, que son francamente bonitos. Y además, bueno, en la parte final tiene también unos retratos del mismo autor, en color, y el libro está salpicado de documentos también en color, en blanco y negro, por supuesto, y eso hace que el libro sea bonito y facilita incluso la lectura, ¿no? Y después, además, tiene también otra cuestión, otro elemento muy, muy interesante en la parte final, en la contraportada, en el interior de la contraportada, tiene una interesantísima ruta por el Santiago de la Republicano. Hecho, bueno, es un plano hecho por el autor, por Miguel, sobre un plano del momento, y la verdad es que es muy clarificador, ¿no? En ese sentido es muy didáctico el libro, y la verdad es que, insisto, es bonito de leer, si se me permite, insisto la palabra. Tiene también una selección de documentos muy interesante, y a mí me llama la atención, por cuestión meramente personal, que reproduce la relación de libros que se le incautó a Fernando Barcia en su casa. Y eso me llama la atención, ¿no? Me parece una cuestión muy, muy inteligente por parte de Miguel introducir ese tipo de documentos. Bueno, como dices tú, es un libro sobre un represaliado, Fernando Barcia, pero evidentemente es algo más que un represaliado, que no es poco, ¿no? Es un maestro, y no voy a insistir ahí en lo que has dicho sobre los maestros, pero sí destacar que fue el presidente de la Agrupación Socialista de Santiago, y además fue miembro del Comité de Defensa por la República, ¿no? Bueno, al hilo de lo que ordena el gobierno leal, ¿no? El gobierno legítimo, en julio del 36, ¿no? Que, por cierto, eso, pues, quizá no tanto, haber sido el presidente de la agrupación socialista como este último cargo es lo que le lleva a la muerte, ¿no? Evidentemente, ¿no? Van a por él. Es un libro militante también, el libro de Miguel. Y esto a veces, para los historiadores, pues a veces nos ponemos nerviosos con esto de la militancia, ¿no?
Pero bueno, es un libro militante también en el mejor sentido de la palabra. No estamos ante un panfleto, no estamos ante ningún panfleto, todo lo contrario, es un libro muy sólido, como decía antes, porque está apoyado sobre una enorme cantidad de documentación, pero es un libro militante, lo cual hace explícito Miguel, no lo oculta en ningún momento, pero es un libro militante porque Miguel hace, y lo dice así, un acto de justicia, ¿no? Para rescatar la figura de alguien que, curiosamente, no había sido reivindicado, ni siquiera por su propia familia política. Esto, pues a lo mejor Miguel nos puede explicar por qué, ¿no? Pero puede resultar un poco extraño, ¿no? Es verdad que faltan muchísimas cosas por estudiar en Santiago, como en muchas cosas, en muchos lugares, pero hombre, el presidente de la agrupación socialista, bueno, es un personaje de importancia, ¿no? Bueno, pues ahí está. Entonces no cabe duda que es un acto de justicia. Y hablando de justicia, evidentemente Fernando Barcia no disfrutó de la justicia. Fue una víctima de esa justicia al revés de la que hablaba Serrano Suñer, ¿no? Porque, bueno, le matan por auxilio a la rebelión, lo cual no deja de ser un contrasentido. Y cuando volvía sobre el libro, me acordaba, porque es muy representativo esto, ¿no? De cómo se fusila, cómo se represalia a gentes que no habían hecho nada más que ser leales al sistema democrático, no habían hecho otra cosa, ¿no? Porque ni siquiera empuña las armas, ¿no? Es verdad que está metido en que sí hay reparto, pero no pega un tiro, no mata a nadie. Es más, no solo no mata a nadie, sino que consigue que no maten a gente en los primeros días de la sublevación. Bueno, pues cuando releía estas cuestiones, me acuerdo siempre, porque es una cuestión que me chocó mucho, que me llamó mucho la atención, cuando en su momento leí la biografía de Vicente Rojo, el jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano durante la guerra. Pues Vicente Rojo pierde la guerra, claro, no queda nada, y marcha al exilio y regresa a España en el año 57. Es decir, casi 20 años después casi 20 años después del final de la guerra, y le enjuician. Y Franco escribe en su papelito que a este ni el hambre, perdón, ni la sal, ni nada, ¿no? Bueno, se le aplica también la justicia al revés, ¿no? Se le condena por auxilio a la rebelión. Es verdad que al final es un indulto, estaba condenado a no sé cuántos años de cárcel, se le indulta, pero es la muerte civil de Vicente Rojo. Y es un caso en paralelo, ¿no? Fernando Barcia va a sufrir la represión incluso después de muerto, como tantos otros, es verdad, ¿no? Pero no solo se enconan con esta gente en el momento, que ya es suficiente, sino que además en los años posteriores se les aplica esta justicia al revés. Y hablando de justicia y de enemigos, y ya con esto acabo, como acabamos de conmemorar el 45 aniversario de la muerte del caudillo, pues a mí de estas cosas me gusta hablar en clase. Yo soy profesor de secundaria y me gusta hablar en clase, y bueno, pues dedicamos el día 20, que nos coincidió en una clase de segundo bachillerato, a hablar del caudillo, ¿no? Y utilicé el discurso de Arias Navarro, que bueno, por muchos motivos ahora ese Franco ha muerto lloroso, se ha hecho casi viral, ¿no? Y en ese discurso, que son 5 minutos, Arias Navarro lee un texto teóricamente escrito por Franco, ¿no? Y en ese texto encuentro yo a Fernando Barcia, ¿no? Con todas las contradicciones que esto significa, y si alguien no es capaz de condenar lo que significó el franquismo, es que ya no es que la justicia está al revés, es que el razonamiento está absolutamente al revés, ¿no? Esto es como darle un calcetín, y no sé si hay mucho que hacer. No sé si el diálogo es posible con esta gente que niega la mayor, ¿no? En ese discurso Franco dice, bueno, Franco, en boca de Arias Navarro, dice: pido perdón a todos,
pido perdón a todos, como de todo corazón, perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Y continúa, creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España. Bueno, pues uno de esos enemigos fue Fernando Barcia, y curiosamente Franco lo fusiló sin haberlo considerado ni siquiera su enemigo, ¿no? O sea que esto es la razón de la sinrazón, ¿no? Esto es absolutamente incomprensible. A lo mejor con eso luego te da también pie, o nos da pie para hablar un poco de la situación actual, ¿no? Y yo ya no digo nada, creo que he sido disciplinado con los minutos y nada más. Vale. Pues no sé, agradeceros que, bueno, que estéis aquí, que os hayáis molestado en leer el libro, que os hayáis molestado en estudiarlo, por lo que veo. La verdad que me falta alguien, porque cuando yo empecé a comentar el tema de, oye, me gustaría ver si es posible presentar con la RMH el libro por todo el trabajo que lleva haciendo la RMH, pues pensaba en Carmen, que hoy no está, y la verdad que es alguien que me hubiera gustado que pudiera estar, porque sé además que estuvo pendiente desde el primer momento, que siempre que la necesité para algo, pues estuvo ahí, está ahí, y aún hoy hablando con ella le decía, a ver si conseguimos y estás, entras y puedes pues hablar un poquito. Entonces nada, que me hubiera gustado que esté, no está, en la siguiente estará y seguro que es presencial, que ya pasó todo esto que estamos viviendo. Después del agradecimiento, pues empezar un poquillo por donde ibais dejando los hilos, ¿no? También empezar explicando de dónde nace el libro, cuándo nace y cómo se edita. Hablaba Víctor de los nombres, también creo que podemos ir un poquillo por ahí. Es un libro, Quique Álvarez lo titulaba un libro del confinamiento porque 2 o 3 días después de que nos hayan confinado a todos, el libro tenía que entrar en imprenta y finalmente pues, no pudo entrar y hubo que retrasarlo. Salió finalmente en octubre, el 17 de octubre, que también estábamos ahí pensando si se iba a poder hacer el acto, ¿no? Porque Santiago estaba siendo declarada zona roja, no roja de los de antes, sino por el virus. Y entonces estuvimos hasta el último momento sin saber muy bien si íbamos a poder llevarlo a cabo, ¿no? Entonces es un libro que parecía que iba continuamente encontrando frenos, porque el libro sobre Fernando, lo que decía Emilio, no es un libro que nace para hablar de esta figura, sino que nace para hablar de otra figura. Cuando era un poco más joven, yo voy a un acto que organizan en Teo, en un acto que era homenaje a Enrique Lister, y conozco a una persona que es Eduardo Lister, el sobrino de Enrique. Entonces me imagino que yo, como tantos chavales de mi edad, en aquella pues tendría 18 o 19 años, me quedo en esa historia más, no sé si denominarla heroica, más de los grandes nombres, y digo, tiene que haber algo sobre Enrique que no se ha contado, y entonces voy a intentar hablar con Eduardo. Y cuando llego a casa de Eduardo me encuentro con un panorama completamente distinto, sino que Eduardo es también un hijo de un desaparecido, de Constante Liste, que era el teniente alcalde de Teo, y que hasta el día de hoy sigue sin aparecer su cuerpo. Entonces, bueno, lo que comentaba el otro día Emilio en Televisión Española, el delito se sigue cometiendo, seguimos buscándolo y la justicia debería de actuar. Empiezo a hablar con Eduardo, empiezo a quedar asiduamente con él para intentar buscar hilos de los que tirar para encontrar los restos de su padre. Algo que Eduardo siempre dijo es que él no tenía venganza, que lo único que quería es, antes de irse, poder enterrar a su padre dignamente, sin más. Pero los hilos poco a poco se van cerrando. No aparece ningún hilo por los que tirar, ningún hilo por los que arrancar algo de información, hasta tal punto que seguro que esto es algo que a Emilio, a Víctor y a muchos investigadores os suena. Escribo a archivos penitenciarios y lo que me dicen es
que ha habido una inundación y que esos archivos se han perdido, entonces que justamente los de esos años que yo solicitaba no se pueden encontrar ni se pueden ceder porque desaparecieron en los años 80. La figura de Constante, y estoy haciendo un poco de hincapié en él también porque me parece de justicia hacia él, es una figura que en los últimos años sí ha tenido algunos homenajes, alguna presencia institucional. Pero esa presencia institucional no se ha convertido en vamos realmente a buscar dónde están los restos de Constante, vamos desde el Ayuntamiento de Teo o desde la institución que sea a buscar cómo iniciar un proceso judicial para que las fuerzas y cuerpos de seguridad, para que el tramado judicial pongan los mecanismos necesarios para encontrar el cuerpo de esta persona. Entonces, para mí quedaba un poco vacío esa idea de memoria. Para mí era necesario que se intentaran poner en marcha los mecanismos para encontrarlo. Cuando los hilos se me empiezan a acabar, en el archivo de Teo, Pablo San Martín, que es el archivero de Teo, que es una persona maravillosa en este trabajo, es una persona que abre el archivo de par en par, me da un nombre que es el de Fernando García Bellas. Y a mí ese nombre me sonaba de dos cosas. Una, de que primero aparecía citado en un libro de Luis Lamela, uno de esos precursores del trabajo de recuperación de historia a nivel local, que es tan importante y tan necesario. Y me sonaba de que en las entrevistas que le había hecho a Eduardo, él me decía que Aurora Liste les llevaba leche a esta familia. Entonces, cuando yo uno esas tres ideas, digo, bueno, pues a lo mejor esta familia tiene alguna información que me pueda llevar hacia dónde se encuentra el cuerpo de Constante. No fue así, no hubo ningún tipo de información que me pudieran dar, pero eso me abrió la puerta a una historia completamente diferente. A una historia que además empieza dando el ejemplo del trauma que existe en este país. Cuando yo me acerco por primera vez a casa de Generosa, de Genita, como les gustaba llamarla a Fernando, llamo a la puerta y me abre una persona pues, de alrededor de 80 y algo años, mayor, una persona ya achicada por los años, pero con una voz aún fuerte, que me habla a través de una puerta. Me habla a través de una puerta que no me abre. Yo estoy todo el tiempo hablando a través de una puerta y claro, cuando le pregunto por Fernando García, yo me imagino que si le pregunto si vive ahí la familia o alguien que conociera a Fernando García Veigas, me imagino que su sorpresa debió de ser mayúscula. Es decir, ¿quién después de 80 años, sin que nadie haya hablado de él, viene a preguntarme a mí ahora por la vida de mi padre? Estamos como 2 horas hablando a través de la puerta y esa reunión termina, o esa reunión, ese encuentro, esa charla, esa primera conversación termina bien, porque por lo que sea me invita a volver. Me invita a volver otro día, entonces, pues al cabo de unos días, 5 días, 6 días, vuelvo a llamar por teléfono y le vuelvo a pedir si puedo pasar por su casa. Esta vez ya le digo si lo podría grabar, porque quede testimonio, por lo menos recogido. Llego a esa casa y empiezan a darme información. Y yo en ese momento la verdad que no me lo podía creer, no me podía creer que se me estuviera dando toda esa información, que toda esa información existiera y que no hubiera sido recogida. Cuando tenemos ya 2, 3 conversaciones seguidas, me entero de que no está sola, que hay una hermana mayor, una hermana que en el año 36 tenía unos 20 años, que era maestra y que aún vive, que está en el piso arriba, que está muy malita, pero que, a ver, siempre con la esperanza de ver si pudiera en algún momento hablar con esa hermana mayor, porque, lógicamente, seguramente tuviera mucha más información. No fue así. Ellos intentaron hablar con ella para que pudiéramos hablar, pero ya tenía una edad que realmente no podía. Y ese trauma del que habla Ana Miñarro
que pasa a tercera, cuarta generación, incluso en casos como el español, para mí lo ejemplificaba un suceso. Me llaman un día y me dicen, nos hemos encontrado a Fernanda, que es la hija de Fernando García Beiras, en casa rompiendo libros. Se la encontraron un día rompiendo libros, diciendo, vienen a por mí porque yo me llamo como él y estos libros hablan de los comunistas. Entonces, una persona, ¿cómo podría vivir toda su vida o cómo pudo haber vivido toda su vida una persona que llegados a los casi 100 años se encuentra en esa situación y en ese pánico? Generosa, cada vez que yo estaba con ella y alguien llamaba a la puerta, temblaba. Y quedó registrado que ella decía es que siempre que llamaban a la puerta era para los registros, para las palizas, para todo este tipo de cosas que se hacían en aquella época o que hicieron unos criminales en aquella época. Cuando empiezo a ver que efectivamente que hay información que puede ser interesante sacar a la luz, me reúno con un par de personas que trabajaron o que trabajaban en el ámbito de la memoria, un par de personas que trabajaban en el ámbito de la historia de Santiago, y les digo, oye, voy a intentar sacar información sobre esta persona, sobre Fernando García. Y todo el mundo me dijo más o menos lo mismo. No vayas por ahí, das en hueso, sobre Fernando no hay nada, no vas a encontrar nada. Y a mí me parecía imposible. Me parecía imposible por quién es Fernando García, es decir, un poco lo que decía Víctor, lo que decía también Emilio al empezar, ¿no? Estamos hablando del presidente de la Agrupación Socialista de Santiago durante todo el periodo republicano, desde 1931 hasta que es asesinado en 1938. Estamos hablando de una de las personas que funda la FETE, la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, en Galicia. Estamos hablando de la persona que dio uno de los mítines finales en Santiago de Compostela por el Estatuto de Autonomía. Estamos hablando de la persona que durante los días del golpe se encargó de organizar la resistencia al golpe a través de la presidencia del Comité Ejecutivo de Defensa de la República. ¿Cómo podía ser que de esta persona no hubiera nada? A mí me parecía escandaloso. Además, esa persona que durante esos días difíciles de julio del 36 va a ocupar el despacho de la alcaldía junto con quien era el alcalde de Santiago, junto a José Germán Fernández. Y algo que no sé si Víctor se acuerda, en la presentación que hicimos, algo que la nieta, porque la hija falleció en el proceso de investigación, algo que la nieta comentaba era, ella pidió intervenir al final del acto, quería decir algunas cosas, y algo que dijo es que casi tanto daño le hizo lo que citaba, oneroso manto de silencio y olvido que se extendió sobre la figura de su padre. No entendíamos qué pasaba. Para mí, casi llegando al final de la investigación, había distintos puntos o distintos elementos conclusiones, diría, sobre por qué la figura de Fernando se ocultó. Para empezar, hay un elemento que es ese papel, esa poca existencia durante toda la dictadura del Partido Socialista en el interior de España. Un segundo elemento que es el hecho de que todas las mujeres que son portadoras de la memoria o todas las personas que son portadoras de la memoria de Fernando son mujeres, en un mundo donde las relaciones sociales, donde la política era prácticamente cosa masculina en su totalidad. Y finalmente había otro elemento que es algo que ahora parece con todo lo que está atacando la extrema derecha, vuelve a estar encima de la mesa, es que Fernando García era un largo caballerista. Y por tanto era una memoria incómoda para muchas personas. No solo incómoda para la derecha, sino también incómoda a veces para sus propias filas. Que, bueno, hablábamos antes, cuando estábamos entrando, de ese Negrín que tardó muchos años en volver en serle devuelto el carné de militante del Partido Socialista. Es una figura, en definitiva, para mí que no encajaba en el modelo de transición que se hizo en España. No encarnaba tanto los valores republicanos que era imposible modificarla. Y además lo encajaba, y además de eso era maestro, en un momento como el actual, en el que ser maestro sigue siendo
una profesión de riesgo. El otro día en Colombia mataron a 2 maestros, en Francia mataron a un maestro. Parece que siempre los maestros están en el punto de mira de mucha gente porque es un elemento a quitar del medio, un elemento incómodo. Para mí en el libro era importante esa parte final que decía Víctor, esa ruta, ese plano de Santiago que aparece, porque para mí Barcia tiene, o el libro tiene la importancia de la figura de Barcia, pero tiene también la reconstrucción. Es decir, muchas veces nos hemos quedado en la represión, pero ¿cómo éramos nosotros? ¿Cómo era ese Santiago republicano? También es importante, también es parte de la represión, el olvidar cómo éramos nosotros mismos. Entonces, para mí Barcia me hizo un poco de Cicerone, ¿no? Me fue ayudando a descubrir qué bares había, qué locales había. No era un mundo gris, era un mundo alegre. Lo comparaba en algún momento con Francia, con el París de finales del siglo XX, principios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Una ciudad alegre, y no la de Santiago, y no una ciudad como lo que fue después, del negro de las sotanas, del gris de los militares, del verde de los militares, del gris de la policía. Era un Santiago distinto. Hablamos de los principales locales donde se reunían gente como Fernando, hablamos del Café Suizo. Algo que me llamó mucho la atención es que el Café Suizo era un local que la propia Genita me lo comparaba con el Moulin Rouge. Me decía, claro, mi padre iba mucho allí, mi padre era abstemio, no bebía alcohol, pero iba con los amigos a jugar al dominó y era un lugar donde se encontraban pues, personas de militantes de izquierda, intelectuales, etc. Entonces mi madre un día me mandó allí y me decía, y cuando yo entré, abrí la cortina que había en la puerta, había humo por todos lados, y en el escenario había una mujer con muy poca ropa, con muchas plumas, y ella misma decía, era cuando empezábamos a vivir. Es decir, vemos un Santiago completamente distinto a lo que se nos vendió. Ese local, cuando es el golpe de Estado, es asaltado por los falangistas y es destrozado por los falangistas. Entonces vemos un Santiago completamente diferente. En el libro, por ejemplo, algo que me planteé en algún momento si poner o no, y que a lo mejor desde la universidad no se ve interesante, pero a mí me lo pareció, es qué helados estaban empezando a venderse en Santiago en aquel momento. Es decir, a qué olía Santiago, cómo era Santiago de aquel momento. Siguiendo con la línea de lo que decía la nieta de Fernando en el acto, ella decía que en 1936 las balas traidoras truncaron la vida. Y esas balas traidoras, esos traidores a la patria que decimos en el libro, un poco rescatando las palabras de Martínez Barrio, que decía, los que se han levantado no tienen enfrente un ejército marxista ni un Estado marxista, tienen al Estado español, al Estado español y al gobierno español, decía. Entonces esas balas traidoras están disparadas por ahí, un poco hacia donde me preguntaba Víctor, de qué consecuencias tuvo o cómo pudo afectar el hecho de que tuviera tantos nombres el libro. Para mí era importante que el libro tuviera nombres, una vez los tenía seguros, es decir, creo que la memoria también pasa por distintas etapas. En torno al año 90, creo que es José Antonio Tojo Ramallo, escribe un libro que a mí me parece muy interesante, que es el de Testimonios de una represión. Un libro que recoge muchísima información que a mí me pareció muy importante y que me ayudó mucho, y que decía algo así, lo tenía por aquí apuntado, lo tengo por aquí. Decía, en mi haber poseo una lista de personas conocidas como los presuntos asesinos. He preferido no citar sus nombres por dos motivos. De un lado, las personas entrevistadas no me han autorizado para hacerlo. De otro, no creo que sea este momento de reavivar rencillas personales. Creo que la memoria ha madurado, que el ejercicio de la historia ha madurado, que entendemos que no son levantar rencillas personales, que no es un ejercicio de venganza, sino que, al contrario, si queremos hacer una historia completa, creo que tenemos, y para entender los procesos que estaban sucediendo,
creo que tienen que aparecer todos los nombres de víctimas y de victimarios, de personas que han sido asesinadas y de quienes los asesinaron. Porque si no, creo que hacemos una historia a medias, nos quedamos en la mitad del camino. ¿Por qué las personas que a día de hoy tienen un patrimonio elevado, groseramente elevado, tienen ese patrimonio? ¿De dónde viene? ¿Dónde está su origen? ¿Es un patrimonio hecho desde el sacrificio, desde el trabajo? ¿O ahí hubo robo, hubo mano de obra esclava? ¿Qué hubo ahí? ¿Dónde está? Es decir, la familia de Calvo Sotelo, con la empresa esta, que ahora se me fue el nombre, que trabaja para todos los ayuntamientos, ¿ese dinero es limpio o de dónde proviene esa empresa? ¿De dónde, cuál es su origen? Entonces, cuando hablamos de los nombres y ponemos encima de la mesa los nombres, a lo mejor la historia no es tan cómoda, pero es que la historia no tiene que ser cómoda. La historia tiene que ser crítica. Y tiene que ser crítica no sobre el pasado, sino también sobre el presente. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿De dónde viene todo lo que estamos viviendo? En el momento en el que planteamos algo así, a lo mejor no todo es tan fácil. ¿Qué consecuencias tuvo? Bueno, yo en varias ocasiones mi idea fue que el libro iba a recibir financiación para ser publicado, pero que a última hora, una vez vistos los libros, parecía que había algo en él que no lo hacía realmente cómodo, no lo hacía realmente fácil de publicar. No era una historia blanca, era una historia que incluía demasiados nombres de vecinos o de vecinas que siguen teniendo sus nombres, sus calles, que siguen teniendo sus placas en Santiago, que siguen teniendo sus despachos. Hablamos de nombres que si alguien conoce un poco Santiago seguro que le suena. Hablamos de gente que fue parte no solo material de los asesinatos, sino a lo mejor intelectual o económica. Hablamos de Ceinos, hablamos de Descansa, hablamos de distintos nombres que creo que deberían de haber tenido un poquito más de responsabilidad en el presente. Y cuando digo eso, digo que esas etapas que hablaba de la memoria, el otro día echaba un documental en la televisión, creo, de Baleares, en la que era algo así como nosotros los vencedores. Creo que va llegando el momento, como sucedió en Argentina, de que los hijos, los nietos de quienes fueron responsables digan, oye, pues mira, estoy aquí, lo que hizo mi abuelo, mi abuela está mal y creo que tenemos que seguir para adelante. Porque nadie le va a pedir más. Es decir, nadie le va a exigir más que sean conscientes y que reconozcan el daño causado. Creo que es bastante sencillo. Para mí era importante en el libro que estuvieran incluidos esos cuadros, esas imágenes, y que estuvieran incluidos por separado. Y digo por qué. Cuando empiezo a trabajar con esta persona, alrededor de esta persona empiezan a aparecer otras. Empieza a aparecer Juan Jesús González, empiezan a aparecer, a raíz de Constante, aparece Fernando, distintas personas que creo que eran importantes que volvieran a tener color. Generalmente cuando hablamos de las víctimas del franquismo, nos los imaginamos en blanco y negro, nos los imaginamos a veces en ese blanco y negro que es tan antiguo que no merece la pena que modifique nuestro presente. Entonces, algo que queríamos hacer era decir que no, que eran personas de carne y hueso como nosotros, que su ropa era de color, igual que la que llevamos nosotros, que sentían, que tenían sentimientos, que a veces se enfadaban. Entonces, eran personas que vivían distintas etapas de su vida. Y el color creíamos que hacía que todo eso estuviera más presente. Cuando nos imaginamos la Segunda Guerra Mundial o las víctimas, miles de documentales nos los hacen en color, para que veamos que es algo muy presente. Pero cuando hablamos de las víctimas del franquismo, mejor lo vamos a dejar como si estuviéramos hablando del siglo XVII, que no nos dañe demasiado. Entonces hablo con Alfonso, un amigo que es pintor, él es murciano, pero lleva muchos años viviendo en Santiago, y empieza a trabajar sobre los cuadros.
empieza a trabajar sobre los cuadros. Muchos de ellos, la familia, solo habían visto en su vida una foto de su padre o de su madre o de su familia, tamaño carné o más pequeña que tamaño carné, y nunca lo habían visto en color. Y de repente, cuando esos cuadros que son entregados a las familias, los cuadros a día de hoy los tienen las familias, con la única condición de que si se necesitan para una exposición o para algo, que puedan ser expuestos. Pues los tienen ellas, decían, es que era la primera vez que veíamos a mi padre sonreír, porque Alfonso jugó a darles, bueno, pues a veces en aquellas fotos de aquella época, la seriedad del momento de que te hagan una foto, que a lo mejor iba a ser la única que tuvieras en muchos años, pues te ponía una cara un poco no muy alegre. Alfonso les volvió a dar alegría, les volvió a dar vida, y creo que es muy importante. Y con los dibujos, con los que, con las ilustraciones que Víctor decía que tenían un cierto aire a cómic, nos parecía importante darle ese toque de movimiento. Es decir, no es algo estático. La historia y lo que pasó se movía, y de repente ponemos a Fernando en la plaza de Cervantes, una de las plazas principales de Santiago, o ponemos a Fernando junto a Lorca, dando un paseo después de la actuación de la barraca. Ponemos distintos elementos que creo que son importantes. Para mí, lo que suponía era intentar volver a darle vida no solo a una persona tan importante como Fernando, sino también a un Santiago que hacía tiempo que creo que tendría que haber sido recuperado, y que las instituciones deberían haber puesto mucho más énfasis en recuperar no solo a las víctimas, que siguen sin hacerlo, sino también cómo era ese proyecto de mundo democrático que se fraguó, que se creó en Santiago, o en la España de la Segunda República. Porque algo que muchas veces creo que cometemos, o se ha cometido el error, o más que se ha cometido el error, que ha sido una victoria del franquismo, es cuando nos dicen es que la historia de España es diferente. La historia de España, si comparamos con lo que está sucediendo en Europa, el fascismo está aplastando a prácticamente todas las democracias europeas. La historia de España es diferente a partir del 45, que los aliados nos dejan tirados, y que aquí sigue la dictadura durante 40 años, un total de 40 años, quiero decir. Y que sigue una dictadura que pese a adaptarse a los medios, al adaptarse al momento que le toca vivir, sigue teniendo un eje fundamental de nacionalcatolicismo, un eje fundamental de sus esencias fascistas, que siguen vigentes desde el primer momento hasta que termina o muere el dictador, muere matando, muere con las mismas esencias. Y un poquillo esa era la idea del libro. No sé si se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, si cualquier cosilla lo vamos hablando, que seguro que hay cosas. Bueno, pues gracias por la explicación de tu investigación. Yo quería comentar, cuando antes has hablado de cosas como los helados, ¿no? No sé si me imagino que alrededor de ese trabajo de hemeroteca pues llega un mundo paralelo de estrenos de cine, de vida más cotidiana, pero en algún momento y a mí me gustan mucho, que el libro casi parezca una autobiografía, ¿no? Porque a veces esos detalles que parece, quiero decir, que de alguna manera son cosas que vio o saboreó Fernando Barcia, ¿no? Pues lo convierten en algo de casi autobiográfico, ¿no? Pero hay por ejemplo, un momento que me llama mucho la atención y lo voy a enganchar con el 15M, ¿no? El 15M como movimiento que cuestionaba muchas cosas, ¿no? Pues en algunos casos a veces pecó de un cierto, para mí, de un cierto, voy a decir, con todos los respetos, y me pareció, quiero decir, un cuestionamiento maravilloso, que quizá al principio fue un susto por una crisis que venía, donde miles de jóvenes iban a dejar de vivir como jóvenes Erasmus europeos, ¿no? Y luego se convirtió en toda una reflexión ética acerca de nuestro modelo político y en esa evolución. Me parece muy interesante, pero hay un momento, por ejemplo, en el libro en que tú te desvelas a ti mismo cuando hablas de que Barcia, por ejemplo, inventó la PAC, ¿no? La plataforma de afectados por las hipotecas, ¿no?
Y me refiero a que muchas veces esa ocultación de movimientos sociales que hubo entonces, ¿no? De gente que estaba intentando resolver esos conflictos, pues puede generar, igual que se ha utilizado políticamente para que en este país parezca, y el otro día en Salvados, pues algún periodista, algún político lo dejó bien claro, ¿no? Como Alfonso Guerra, hablando de que el rey, ¿no?, era el que inició ese camino democrático, puso la primera huella para que caminásemos hacia la democracia. No sé si en esa falta de recorrido histórico de los movimientos sociales por desconocimiento, no voy a decir que haya un pecado, pero sí una debilidad, ¿no? Entonces, me ha llamado la atención ese momento en que tú empiezas un párrafo allí que de repente, en medio de la historia, apareces claramente para decir, este hombre igual inventó la lucha contra los desahucios, ¿no? Y además porque me interesa por qué en un caso como ese tú emerges, ¿no?, en el relato. Sí, yo creo que lo que tú decías es muy interesante. ¿Por qué? O por donde tú vas. Creo que el 15M cambió las bases de este país, puso todo patas para arriba, pero sí es cierto que pecó, yo creo, de no mirar qué es lo que habían hecho otros. Es decir, hay una canción de, creo que es Rafael Amor, que dice, que es la de, se llama Olor a goma quemada, dice literalmente Pueblo y Memoria, que es una, bueno, viene a decir que es una combinación de victorias, algo así. Yo creo que el 15M pecó de falta de memoria, pecó de no buscar qué es lo que habían hecho otras personas en el pasado. Eso, para mí, cuando descubro que hay una reunión para hablar de los problemas de los afectados por el impago y demás en aquel momento, en el año 36 o 35, no recuerdo ahora cuándo fue la reunión en Santiago, y que además en los documentos que voy encontrando, aunque hay una primera reunión a la que participan todos los militantes, a las siguientes reuniones se convoca ya solo a los afectados. Es decir, tienes que mojarte. No me sirve que venga el partido X o la asociación X a liberarte, sino tú eres un afectado, tienes también que participar y empujar para que no te echen de tu casa, para que no te desahucien. Y yo creo que sin aquel 15M se les llega a enseñar o se nos llega a enseñar referentes de problemas habitacionales como este, posiblemente a lo mejor os hubieran hecho las cosas diferentes. Creo que la memoria sigue teniendo un elemento fundamental para los conflictos presentes. No es posible para mí transformar el mundo en el que vivimos. Yo creo que la historia sí tiene un papel importante en la transformación del mundo presente, sin entender de dónde venimos, qué es lo que ha pasado. Entonces, para mí era importante vincular que si alguien joven, o más joven que yo, o de mi edad, coge el libro, se vea reflejado. Es decir, oye, pues de repente veo que esta persona ha hecho cosas que yo también he hecho a lo largo de mi vida. No ha hecho nada extraño. Ha hecho algo que yo he hecho y por esto lo han matado. No es que este hombre haya empuñado las armas, haya entrado en un convento, sino todo lo contrario, lo que decíamos antes, lo ha vetado. Y al mismo tiempo ha buscado que la gente que estaba alrededor de él pudiera vivir lo mejor posible. Entonces, que alguien que a día de hoy trabaja en los movimientos por una vivienda digna, también pueda verse reflejado en una biografía de alguien del año que es asesinado en el año 38 y que creo que es importante eso, que nos veamos reflejados también en estas vidas, que no sea algo como hablar de Carlos V porque no lo puede ser. Bueno, aquí ahora, ya que habláis de la memoria y bueno, también Emilio hizo al principio un canto así a que el mejor homenaje es un párrafo en un libro de texto para la gente más joven, ¿no? Yo no sé si en esto ya estamos llegando tarde, porque desde luego Franco
para la gente joven, o sea, para los adolescentes, está más allá o está al mismo nivel que Atapuerca. Está al mismo nivel que Atapuerca. Es el pasado más lejano. Está muy lejano ya. No les dice nada. No les dice nada. Yo no sé si es que no les dice nada porque ha habido ahí un vacío, ¿no?, de unos años en los que no se ha hablado, es posible. Entonces no ha habido esa transmisión de la memoria. Seguramente me podéis decir, bueno, pero todo el movimiento memorialístico nace de los nietos. Vale, nace de los nietos. Pero es que ya no son los nietos los de ahora, ¿no? Son los bisnietos. Entonces el tiempo pasa. Y por otra parte, el tiempo pasa y las víctimas, los victimarios también, pero desaparecen, ¿no? Entonces desaparece el testimonio vivo. Que siempre es un catalizador muy, muy fuerte. Yo no sé si no se llega ya tarde, sinceramente. No sé si no se llega ya tarde para reavivar. Y luego, por otra parte, España no es diferente, no lo es, tiene sus diferencias como cualquier otro sitio, pero hay un estudio del año 2012-2013 de la Universidad Libre de Berlín, en el que habla de que los jóvenes estudiantes de ese momento, lo que pueden ser de secundaria y bachillerato, bueno, sus concepciones sobre lo que había sido el nazismo les quedaba como a nosotros Franco. Y estamos hablando de Alemania, donde sí que se hizo una política, por lo menos a partir de un determinado momento, una política educativa de recuperación de la memoria o este tipo de cosas. Yo no sé si no llegamos tarde. Bueno, a mí eso me parece, perdón, muy interesante y ahí el tema de la enseñanza, ¿no? Primero por la persona de la que estamos hablando, pero yo estoy seguro que en Madrid hay muchos jóvenes que si han oído alguna vez hablar de Largo Caballero, lo han oído en boca de un concejal de extrema derecha hace unas semanas y no lo han oído antes, ¿no? Sí. Entonces, realmente hay una gran producción de ignorancia, ¿no? Y con todas las honrosas excepciones que las hay, pero el sistema de alguna manera se ha preocupado de que esto no se sepa, ¿no? Y de así, de todas formas, también es útil para que otros se atribuyan inventos políticos que no tuvieron, ¿no? Pero en el caso de Indalecio Prieto de Largo Caballero en Madrid, pues yo estoy seguro que mucha gente que porque oiga su nombre no va a saber quiénes eran, pero quizás la primera vez que lo han escuchado, se lo han escuchado un concejal de Vox, ¿no? Y eso realmente es bastante lamentable, debería ser preocupante para las autoridades, ¿no? Y demuestra perfectamente, cuando hablaba antes Miguel de su inclusión de los victimarios, cómo esto se ha hecho a la medida de ellos, ¿no? Y cómo cuando se quiere hablar de ellos, pues o no hay financiación, o yo me puedo imaginar cuántos proyectos culturales que creían hablar de ellos habrán quedado en las cunetas de los ministerios y las consejerías de cultura, ¿no? Porque precisamente iban a poner en la mesa algo que todo estaba planificado, que no tenía que estar ahí, ¿no? Yo hace 2 horas estaba siguiendo por internet un juicio en Argentina, uno de los juicios por violaciones de derechos humanos, en el que estaba declarando una genetista española que es del equipo argentino de antropología forense, ¿no? Y me parecía muy impresionante y hasta a mí me asustaba pensar que aquí ocurriera algo así, ¿no? Porque estoy educado para que eso me parezca violento, ¿no? O sea, me parezca una cosa que puede hacer crujir y que algo pase, ¿no? Entonces, hasta ese punto, digo, pues estamos contaminados todos, o por lo menos yo lo estoy también, de un cierto, ese franquismo sociológico, ¿no? Que siempre se utiliza para excluir que hay otro político económico, quiero decir, como, hay una gentecilla así que grita vivas a Franco y ya es el reducto que queda, ¿no? Pero hasta ahí yo creo que en el fondo estamos en parte impregnados, ¿no? de las consecuencias de todo eso. Y el esconder a los victimarios, ¿no? Pues es toda hay una gran labor social, educativa, política, para que no se pronuncien esos nombres. No digo para que se denuncien, sino para que ni siquiera se enuncien, ¿no? O sea, nos hemos quedado en general mucho más abajo.
Sí, yo creo que ahí un poco tiene también relación varias cosas. Uno, con lo que decía Víctor de Vamos Tarde, es probable, ellos llevan haciendo un trabajo muchísimos años, nosotros acabamos de empezar a cenar, como quien dice, hace poquito. Y además hemos empezado no desde cero, yo creo, sino que de -10 o de -100. Hemos empezado muy, muy abajo. Hablaba un poco al principio, creo, si no es porque me despisté, de cómo quienes empiezan a investigar no es desde el mundo de la universidad, que tiene todos los recursos a su alcance, que tiene todos los despachos, todas las herramientas para poner a investigar a gente, sino que es gente ni siquiera, digamos, del mundo de la historia, sino muchas veces del mundo de la economía, gente que simplemente le gustaba conocer qué es lo que pasaba en su pueblo y empieza a descubrir y empieza a sacar nombres y dice, oye, ¿y esta persona por qué la mataron? Después muchos profesores de instituto que empiezan a sacar historias y finalmente llega la universidad casi como en la última oleada. El otro día eligieron a un nuevo decano en la Facultad de Historia en Santiago y yo leía una entrevista de él que le hicieron y decía algo así como que estábamos acostumbrados a hablar desde la universidad, estamos acostumbrados a hablar de mi cátedra, mi despacho, mi investigación, cuando esa cátedra, ese despacho, esa investigación está pagada con fondos públicos y esa cátedra, ese despacho, esa investigación no es tuya, es de la sociedad, tú estás poniendo una parte de la herramienta. Entonces, esa cátedra pública, esa investigación pública, ese trabajo público, nunca llegó a la universidad, nunca llegó, perdón, a la memoria, porque era incómoda. Llegamos tarde porque ese mundo de la universidad, que tendría que haber puesto las bases de qué es lo que pasó en aquella época, de quiénes, de qué hicieron y por qué lo hicieron, porque es importante el por qué lo hicieron, no lo hicieron porque eran unas personas malvadas. Yo estoy convencidísimo que Franco con su hija era una persona maravillosa, pero tenía unos intereses de clase que le obligaban a actuar como actuó. Entonces, ¿por qué hicieron? Para mí es la pregunta fundamental. ¿Qué motivos había para derribar una república democrática, un sistema democrático? Bueno, estaban poniéndose en peligro muchos beneficios, muchos elementos de privilegios que estaban siendo puestos en duda por los gobiernos democráticos, ya no solo en España, sino en toda Europa. Cuando Víctor decía llegamos tarde, a mí me recordó, me vino, no sé, a lo mejor no tiene que ver, pero a mí me vino a la cabeza, yo estoy dando segundo bachillerato este año, Historia de España, y cuando me tocó hablar de la Reconquista, o de la llamada Reconquista, empecé a buscar en internet cuándo empieza a utilizarse el concepto Reconquista. Entonces, empieza a utilizarse en el 36. Ellos llevan al diccionario, al BOE, a los libros de texto, 90 años, 80 años escribiéndolos. Entonces, ya no solo ese franquismo sociológico que todos posiblemente tengamos medio impregnado, sino al franquismo hasta el tuétano que puede llevar mucha gente. Para mí no son peligrosos esos cuatro que decía Emilio, que siempre nos enseñan esos cuatro locos para que digamos, esto no existe, son cuatro, no pasa nada. No. Para mí es peligroso lo que comentabas el otro día, Televisión Española, quiénes son el IBEX, quiénes son los elementos que están en el poder, quiénes son los nombres de los partidos, quiénes dirigen los partidos, quiénes están en esos lugares. Si nos vamos a buscar todo eso, nos vamos a encontrar con un panorama posiblemente dantesco que va a impedir que nuestros jóvenes, que nuestros chavales sean capaces de adquirir, de tener finalmente libros de texto donde se cuente realmente qué es lo que pasó. Algo que decía Eduardo Liste es que él se moriría tranquilo, ya no si consiguiera tener los restos de su padre consigo, sino con que en un libro de la escuela, un libro que fueran a leer los niños de Teo, pudiera aparecer el nombre de su padre y explicar que no era una mala persona.
Es decir, simplemente con que alguien pudiera enterarse de que su padre no era una mala persona, qué es lo que había hecho, qué caminos hizo en Teo, porque esta persona se dedicó a trabajar los caminos de Teo para que la gente pudiera ir a la escuela, los niños, se dedicaba a leer el periódico a los vecinos que no sabían leer, que todo eso apareciera recogido para que los niños más pequeños de la aldea pudieran saberlo. Entonces, posiblemente sí, vamos tarde, pero porque empezamos a correr más tarde nosotros. Ellos llevaban la carrera con bastante ventaja. Ellos tenían una carrera de relevos y nosotros los nietos, los bisnietos, que yo creo que los bisnietos seguimos teniendo esa memoria, ¿no? Ana Miñar hablaba de esa tercera y cuarta generación que sigue sufriendo el trauma del golpe de Estado fascista, de la guerra civil y de los 40 años de dictadura. Bueno, yo no sé si hemos llegado al tiempo que habíamos más o menos hablado, ¿no? Estamos ahí. A mí esta reflexión me parece la de la enseñanza fundamental, ¿no? De hecho, nosotros cuando fuimos la única vez que nos hemos reunido con algo cercano a un gobierno fue en diciembre del año 2004 y le hablamos de dos cosas a esa comisión que elaboró la ley de 2007. Una de la responsabilidad del Estado es la de buscar a los desaparecidos y no lo tienen que hacer las asociaciones y mucho menos los familiares. Y la otra tuvo que ver con la enseñanza, ¿no? Justo algo que en la ley 2007 ni se citaba, precisamente porque es muy evidente que eso se ha construido sobre lo que llamaba el poeta Juan Gelman el trabajo que cuando acaban las dictaduras hacen los organizadores del olvido, ¿no? Y es, bueno, pues no parar de enredar precisamente para crear una especie de cortocircuito que impida conectar con ese pasado, ¿no? O que impida que alguien de la paz pueda ver un espejo y ver que esa lucha por la dignidad viene de atrás y no verlo como algo que le debilita, sino todo lo contrario, como algo que le fortalece, ¿no? Entonces, lo último que voy a decir tiene que ver con que nosotros, si ahora en el correo electrónico de la asociación ponemos la palabra bisabuelo, nos aparecerían un montón de emails que hemos recibido y que citan a esos bisabuelos, ¿no? Entonces, igual lo que nosotros tenemos que hacer, entre comillas, después de haber llegado o estar llegando tarde, es construir un puente para que otros lo crucen, ¿no? Y que realmente lo que estamos haciendo es poner piedras para que alguien pueda llegar a colocar esto en su sitio. Yo creo que sí, que la búsqueda que los bisnietos que seguimos buscando. Y seguimos buscando, voy a poner un ejemplo, yo desconocía gran parte de la historia de mi familia y en esta investigación la fui encontrando. Y era historia que mis padres tampoco conocían. Oye, papá, ¿tú sabías que el bisabuelo había sido teniente alcalde del Frente Popular en Padrón? No, mi abuelo no se metía en política. Yo, encontré un interrogatorio que le hicieron que está por escrito. Que va, tu bisabuelo no se metía en política, si no, pregúntale a tu abuela. No. Es decir, creo que sigue habiendo el interés. Lo que pasa es que la generación, yo creo que de mis padres, yo creo que sí es esa generación que prefirió o no enterarse o mirar para otro lado en gran parte de la historia reciente de nuestro país, porque era a lo mejor más cómodo continuar viviendo sin saber lo que había pasado. Entonces, pues bueno, yo sí creo que los bisnietos vamos a seguir buscando. Pues me alegro, me alegro profundamente. No. Bueno. Despídete, Miguel. Nada, que muchas gracias, gracias otra vez a la RMH, gracias a ti, Emilio, gracias a Víctor y gracias a Carmen por brindar esta oportunidad, porque posiblemente sin ese contacto con Carmen no estaríamos hoy aquí hablando. Espero que haya sido un poco interesante, que no haya sido muy farragosa la intervención y nada, y que os guste si leéis el libro a quienes nos vean. Y listo.